Mi nombre es Matías Egaña. Como buen ingeniero, me apasionan las grandes construcciones. Por eso, quiero recorrer todo el país buscando aquellas verdaderas hazañas de la ingeniería. Sueños desafiantes que imaginan seres humanos y que parecen imposibles. Quiero visitarlos y conocerlos por dentro, para que ustedes, junto a mí, entendamos cómo en nuestro país se está haciendo ingeniería de nivel mundial. En capítulos anteriores hemos visto cómo se extrae la roca mineralizada, cómo se chanca, se muele y se concentra. Pero había una parte fundamental de la minería del cobre que todavía nos faltaba conocer. ¿Qué pasa después con ese concentrado? ¿Cómo se transforma un material con cerca de 30% de cobre en ánodos y luego en cátodos de altísima pureza? Hoy conoceremos el complejo metalúrgico Alto Norte de Glencore. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Megaproyectos. Hoy conoceremos otra cara de la minería, la etapa que viene después de extraer, chancar, moler y concentrar el mineral. Porque en una mina de cobre muchas veces se parte con una roca que tiene menos de 1% de cobre. Luego, mediante concentración, se obtiene un material mucho más rico, el concentrado, que puede tener entre 25 y 30% de cobre. Hoy día estamos en el sector de La Negra, en Antofagasta, donde vamos a visitar la fundición Alto Norte para entender cómo se producen los ánodos de cobre. Ese concentrado es la principal materia prima de una fundición, y aunque gran parte del concentrado chileno se exporta, en Alto Norte se agrega valor dentro del país, transformándolo en ánodos de cobre y en productos relevantes para la industria, como el ácido sulfúrico. Antes de entrar al complejo metalúrgico, quisimos hacer una parada clave, el Laboratorio de Pirometalurgia de la Universidad de Chile. Aquí, junto a Leandro Guazán, podemos ver en pequeño lo que en una fundición ocurre a escala industrial. Lo hemos explicado en otros capítulos, pero recordarle a la gente que el cobre rara vez se encuentra en estado puro en la naturaleza, que es el cobre nativo, ¿cierto? En general viene o asociado a oxígeno, como son algunos óxidos acá, o asociado a azufre. Azufre. Ya, vamos por esta línea entonces, mira. Esto lo dejamos entonces por allá. Y efectivamente ahí nos podemos encontrar con minerales, no voy a entrar tanto en tecnicismo, pero la calcopirita, que es como bien conocida, que tiene azufre, hierro, cobre, la bornita también, la energita. La energita es como bien conocida por el tema de la presencia de arsénico, se da mucho en el norte, entonces te condiciona un poquito más, te entrega otros desafíos dentro del proceso, que es estabilizar el arsénico. Pero finalmente lo que se busca es eliminar hierro y azufre, esos son como las impurezas principales. Sigamos entonces, este concentrado llega al Alto Norte. Llegas a la fundición y vas a pasar por secado, que eso no lo vas a ver acá, ¿ya? Pero en definitiva el concentrado tienes que seguir sacando el agua que está contenida, tienes que agregar sílice también. Ocupamos acá en Chile escorias que se llaman fayalíticas, que son óxidos de hierro con sílice. Básicamente es eso, una escoria fayalítica. Sílice es cuarzo, para que la gente lo... Es cuarzo, claro, es cuarzo. Muchas fundiciones lo que hacen, si tienes mina también identifican sectores que tienen una buena ley de sílice, de cuarzo. Puedes comprar también de alta pureza y en definitiva el cuarzo es SiO2, dióxido de silicio. Y lo que haces en el proceso es la fusión entre el concentrado. Dijimos que había cobre, hierro, azufre. Lo que vamos a hacer es que son procesos oxidantes a alta temperatura. Entonces vas a inyectar oxígeno a los reactores. El oxígeno va a ir a atrapar al azufre, que tiene un punto de fusión bajito, 105, 107 grados Celsius, pero que no está como azufre elemental, bien asociado a minerales, ¿cierto? Entonces hay una disociación térmica. Se va a oxidar ese azufre y se forma el dióxido de azufre, que es un gas, ¿ya? Y ese gas va a tratamiento de gases
Y finalmente, para no explicarte toda la cadena, producimos ahí ácido sulfúrico. Que se ocupa para muy bien, Matías. Bien ahí, estos óxidos después. Eso, efectivamente. Alto Norte recibe concentrados desde distintas faenas mineras, que tienen un contenido de cobre de aproximadamente el 25%. La mezcla ingresa al reactor Noranda. Aquí, temperaturas superiores a los 1200 grados Celsius funden completamente el material. Cuando eso ocurre, sus componentes comienzan a separarse naturalmente por gravedad, con la ayuda de un escorificante. Por un lado, el hierro unido con la sílice forma una fase más liviana que flota en la superficie, llamada escoria. Y por otro lado, la fase rica en cobre se hunde. El producto del reactor Noranda es el metal blanco, que tiene una ley de cobre del orden del 72%. El metal blanco ingresa luego a los convertidores Peirce-Smith, donde continúa la purificación mediante el proceso de conversión. En resumen, la química de estos procesos consiste en fundir el material e incorporar sílice y oxígeno. El hierro se oxida al reaccionar con el oxígeno y luego se combina con la sílice, formando una escoria líquida más liviana. Durante estas reacciones también se libera dióxido de azufre, un gas que es capturado y procesado para producir ácido sulfúrico, un insumo clave para muchas faenas mineras en sus procesos de lixiviación. De esta forma se eliminan hierro, azufre y otras impurezas del sistema, mientras el cobre se concentra en la fase inferior. El resultado de la conversión es cobre blister, con una pureza mayor al 98%. Este ingresa a un horno de refinación, donde Alto Norte produce cobre anódico con una pureza cercana al 99,4%. Este producto es posteriormente enviado a plantas de electrorefinación, donde se producen cátodos de cobre de alta pureza. Bueno, Leandro, estamos ya al lado de este horno, se siente el calor, ¿no es cierto? Uno empieza a transpirar rápidamente, 1280 grados. Cuéntanos qué es lo que está pasando acá. Este es un horno eléctrico y lo que vamos a ver es una prueba de moldeo, que está a escala de 1 a 10, allá se puede apreciar el arreglo experimental. Estamos fundiendo cobre metálico en este caso, es cobre blister en realidad, o sea, no debiese ir directo al ánodo, ni pasar por refino a fuego. Y tenemos otro crisol que son como esos vasitos que se ven allá, que es un material refractario, son de magnesia, óxido de magnesio. Este horno podría también fundir concentrado, que es lo que se hace muchas veces para hacer distintos experimentos, ¿no es cierto? En este momento no lo vamos a hacer. Ese es un proceso bastante más complejo y por lo mismo vamos a ver un proceso más fácil, ¿no es cierto? Así es. Vamos a fundir efectivamente cobre blister y aluminio. Bueno, y aquí nos va a ayudar Marco. Don Marco. Marco Cáceres es el jefe de laboratorio de Pirolab. Marco? Ahí tiene una pechera de cuero, tiene sus guantes protectores, también se va a poner una careta para protegerse, pese a que es una pequeña cantidad de cobre fundido, hay que resguardar ahí. Aquí tenemos como lo que son las ollas, ¿no es cierto?, que van a tirar sobre este molde. Claro, nosotros vamos a sacar como el equivalente a una olla refractaria, pero chiquitita, que es un crisol, lo va a disponer acá Marco en este sector. Estamos precalentando con un soplete el molde, sería equivalente a la rueda de moldeo, a una sección, ¿cierto? Esta es como la canaleta de traspaso, lo que se ve acá arriba. Lo blanco que se ve ahí es baritina, sulfato de bario, que es lo que te explicaba antes, para que no se pegue el cobre que viene con el molde, que también es de cobre. ¿Ya? Bueno, Leandro, muchas gracias por presentarnos este laboratorio, los experimentos que hacen acá. Podemos ver cómo quedó este mini ánodo, ¿no es cierto? Vale. Muchas gracias. Ya, pues, gracias a usted también. Entonces, con esta ruta clara, volvamos a escala real. Lo que en el laboratorio vimos sobre una mesa, en Alto Norte ocurre con miles de toneladas de concentrado, hornos a más de 1200 grados, salas de control, puentes grúas, convertidores, plantas de ácido y ruedas de moldeo. Ahora sí entramos al complejo metalúrgico Alto Norte, ubicado en el sector de La Negra, a unos 25 kilómetros de Antofagasta. Ya nos encontramos acá en el complejo metalúrgico Alto Norte y vamos a conversar con el dueño de casa, el gerente general, don Juan Carrasco. Muchas gracias por recibirnos hoy día. No, muy bienvenido, Matías. Bueno, esta es nuestra operación. Perfecto. ¿Ya? Juan, usted es ingeniero metalúrgico, ¿no es cierto? Sí, soy ingeniero civil metalúrgico, ingeniero civil metalúrgico de la Universidad de Concepción.
y he hecho la mayor cantidad de mi años de experiencia trabajando en la pirometalurgia, que es una rama de la metalurgia. Ya, eso, expliquémosle a la gente porque a nosotros nos ven muchos jóvenes que quieren estudiar carreras relacionadas con el mundo de la minería. Expliquémosles primero que nada qué es lo que es la metalurgia, cuál es la diferencia con la ingeniería de minas. Por favor, explícale un poco. Bueno, la metalurgia es la ciencia y la rama también de la ingeniería que se dedica a extraer el metal o transformar el metal como uno lo encuentra desde el mineral, poder transformarlo, refinarlo hasta llegar a tenerlo como un producto final que ya es lo que se dispone para ser utilizado en los procesos industriales, en la elaboración de cualquier tipo de artefacto donde sea usado estos metales, como los artículos electrónicos, los alambres para electricidad, en todos los usos normalmente que se puede dar cualquier tipo de metal, ya sea cobre, fierro, níquel, zinc, cualquier tipo de metal. La metalurgia se dedica a estudiar y a desarrollar y a utilizar todos los procesos de producción desde que es sacado de la mina, es procesado, refinado y transformado para un uso final. O sea, para distinguir un poco al ingeniero de mina, el minero es más de planificar y extraer la roca y ustedes ya son los encargados de procesar eso y de purificarlo. Justamente, purificarlo, pasar del nivel que tiene en el mineral, una vez que es sacado de la mina, extraído por los camiones y dispuesto ya a partir donde se utiliza el chancado, hacia adelante hasta que lo transformamos en un producto final que es materia prima para elaborar cualquier artículo de uso cotidiano, es lo que se dedica a la metalurgia. Y dentro de la metalurgia está la hidrometalurgia, está toda la parte de concentración, flotación y está lo que ves tú, ¿no es cierto?, que es la pirometalurgia. Claro. La pirometalurgia es una rama muy particular que se dedica ya a los procesos que usan alta temperatura, ¿ya? Como es el caso de una fundición de cobre. Seguramente ya han hablado que la otra rama normalmente de hidrometalurgia es todo lo que se usa a baja temperatura y usando principalmente líquidos en los procesos que son necesarios para ir realizando la concentración y la obtención del metal final. Ya, perfecto. Ya saben, la gente en su casa ahí va a elegir qué carrera le gusta más después. El proceso comienza con la llegada del concentrado desde distintas faenas mineras. Cada camión se pesa, se identifica, se muestrea y luego descarga en la bodega de almacenamiento de materias primas, conocida como PAMP. Los camiones ingresan, llegan a Romana. En Romana se pesan las toneladas que trae, posterior pasan a muestrera. De muestrera obviamente sacan las muestras, que sacan como lo más rápido que tenemos, que es la humedad, para poder saber con qué humedad llegan los concentrados. Y cada concentrado viene con distintas características químicas según la mina de donde está trayendo. Ya. Dentro de la PAMP tenemos divisiones. Tenemos box, ¿ya?, en las cuales nosotros asignamos en cada proveedor en un box determinado para poder controlar las toneladas, manejar el control de lo que llega. Y por otro lado, con las mezclas que nosotros preparamos con estos concentrados, el consumo. Y así vamos teniendo el inventario de lo que tenemos dentro de esta bodega. Ya, acá podemos ver, bueno, tenemos una bonita vista, ¿no es cierto?, de lo que es el PAMP. Panorama. Y se ven los distintos cubículos, por decirlo así, o espacios donde se va almacenando el concentrado de cada uno de los clientes que tienen ustedes. Exacto, sí. Y bueno, es interesante hablar de la mezcla que tú dices porque no da lo mismo lo que se mete al horno. Exacto. Por lo tanto, tú tienes que ir ajustando ahí los parámetros dependiendo de las características de cada uno de estos concentrados, ¿no? Sí. Lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros hay una persona que se encarga en enviarnos una receta. Y esa receta, como tú bien dices, va a depender del producto final que vamos a generar. En este caso, el ánodo ya tiene que tener ciertas características químicas. Pero antes de mezclar y fundir, hay una pregunta clave. ¿Qué trae exactamente cada camión? Porque no todos los concentrados son iguales. Cambia su humedad, su contenido de cobre, su cantidad de hierro, azufre, arsénico u otros elementos. Por eso, el muestreo es una etapa crítica. Permite saber qué se está comprando, cómo se debe pagar y cómo se debe operar en la fundición. El objetivo de muestrera es obtener una muestra representativa por cada camión que ingresa al Alto Norte de materia prima, de concentrado, y preparar finalmente una muestra para entregar al laboratorio químico. Ya, o sea, el objetivo de todo esto es caracterizar, es saber con certeza qué características tiene cada concentrado que les llega de las distintas minas, en términos de mineralogía, humedad. Sí, nosotros entregamos datos de peso, de humedad. El muestreo es todo un arte, ¿no es cierto? O sea, hacer que una muestra sea representativa de algo que es muy grande no es fácil. No.
tenemos que nosotros sacar un peso aproximado de entre 20 a 25 kilos de muestra y después viene toda una etapa de reducción de tamaño, de cálculo de humedad, de preparación mecánica para poder entregar una muestra representativa al laboratorio. Tenemos 10 unidades de sonda que se van a introducir en el camión de concentrado para tomar la muestra. ¿Y estos camiones tienen del orden de 25 toneladas? Sí, 25 toneladas netas. Una vez que la muestra llega a la sala, debemos reducir de tamaño en la sala de corte y homogenización. El operador genera una torta de 5×4 y reducimos la muestra de los 20 a 25 kilos aproximadamente a 2 kilos en 2 bandejas. Con los datos del laboratorio, la fundición puede preparar su receta. Y aquí la palabra receta no es una metáfora. Se combinan concentrados de distintos proveedores en proporciones específicas para lograr una alimentación estable, segura y eficiente para el reactor. Además, si la mezcla no es homogénea, el proceso aguas abajo se vuelve más difícil de controlar. Que lo que tratamos de evitar, que es el producto final que genera el reactor, la idea es llevarlo a un convertidor y no botarlo a piso, que es botarlo a piso es llevarlo a una parcela. Y es como reprocesar ese material, sacarlo de la parcela, chancarlo, hornearlo y volverlo a meter al sistema. Entonces la idea es no generar eso, entonces por eso vamos haciendo estos cambios de mezcla. Entonces, la idea de nosotros en la receta es que el producto que tenga mayor tonelaje es el primero que va al piso. Y así va subiendo hasta el último, que es el que tiene menos, y ahí el operador empieza a homogenizar. Toma el material, lo empuja 9 veces hacia la derecha, 9 veces hacia la izquierda, y ahí lo junta con el otro material. Esa es como la forma de homogenizar. Nos ha generado un muy buen resultado ese proceso. Esa es la cuchara revolviendo la mezcla. Exacto, esa es la parte de la forma que nosotros utilizamos para poder homogenizar de mejor manera, como lo está haciendo en este rato el operador. Ya ahí terminó de traer todo el material y ahora empieza a homogenizar. Una vez preparada la mezcla, el concentrado debe pasar por secado. Viene desde las plantas concentradoras con humedad, pero para entrar al reactor necesita llegar prácticamente seco. En Alto Norte se reduce la humedad hasta cerca de un 0,2%, para que pueda ser transportado e inyectado en el horno de forma controlada. Una vez que ya la mezcla está homogenizada, está lista, después tenemos que cargar el buzón. El buzón se mantiene lleno, es un buzón abierto, no es un buzón con parrilla ni nada. El buzón nosotros lo estamos cargando constantemente con concentrado ya preparado, homogenizado. Aquí no tiene sobretamaño y por lo tanto no necesita... No, o sea, en ocasiones sí llega concentrado con sobretamaño. Y ahí nuestro trabajo es de identificar ese concentrado para hacerle un reclamo al proveedor. La idea es que no llegue ningún material que no afecte la producción. El concentrado pasa por el proceso de secado, se inyecta hacia silo y si va en piedra o material aglomerado, tapa esas líneas de tobera y nos genera un problema en la operación agua arriba. Con el concentrado seco comienza la etapa central, la fusión. En Alto Norte esto ocurre en un reactor Noranda, una tecnología de fusión en baño donde el concentrado se inyecta junto con aire enriquecido con oxígeno. A más de 1200 grados el material se funde y empieza a separarse en 3 corrientes: metal blanco, escoria y gases metalúrgicos. El reactor Noranda es el equipo principal de fusión que tenemos en Alto Norte. En él se funden todos los concentrados que compramos a los distintos proveedores de la región. Ahí se producen 2 productos principales, o 3 en realidad. Uno es el metal blanco, que es el metal rico en cobre, tiene el 75% de cobre. La escoria, que sale como el subproducto, que tiene hasta 7-8% de cobre, y esa va a otro proceso para recuperar ese cobre que va a la planta de tratamiento de escoria. Y los gases metalúrgicos que van a la planta de ácido. La planta de ácido se tratan y se transforman en ácido sulfúrico, que también es un producto que nosotros vendemos a la minería de la región. Bueno, estamos aquí en la sala de control del reactor, en este caso, como tú nombraste, el corazón de la fundición, que es lo que nosotros realizamos acá. Es un horno en el cual ocurre una reacción exotérmica al ocurrir la fusión de concentrado de cobre seco que viene desde la planta de secado. El concentrado que entra tiene aproximadamente 0,2% de humedad y entra a través de toberas, de 6 toberas de inyección, y entran en el horno de fusión, en el cual al entrar en contacto con el aire enriquecido con oxígeno se produce la fusión.
La temperatura que nosotros trabajamos dentro del horno va entre las 1200 a las 1230 grados. Ya, la fusión significa que esto realmente se funde y se convierte en una sopa, como para decirlo fácil, ¿no es cierto? Sí, correcto. Es el cambio de fase desde sólido, perdón, que es el concentrado, a la parte líquida ya se funde a 1200 a 1230 grados. Bueno, en esta sala de control, ¿cuáles son los principales parámetros de esta operación que tú tienes que controlar? Principalmente lo que nosotros controlamos acá a través de las máquinas Gaspé es el flujo del soplado del reactor, ya el flujo de aire enriquecido con oxígeno, aproximadamente a un 44% de enriquecimiento. Ya. Además vemos el control de nuestro principal producto, que es el metal blanco. Este producto es de aproximadamente 70% de cobre. ¿Ya? Y esto sale a través de dos sangrías, que es la primera es la sangría de la culata y la segunda que está en el manto de reactor. Y bueno, también tenemos el tercer producto, que es la escoria, que este también sale por la culata de escoria del reactor, y ese se va hacia otro proceso que es la planta de tratamiento de escoria. Pero la fundición no termina en el primer producto útil. La escoria que sale del reactor todavía puede contener cobre. Por eso se enfría, se trata, se chanca, se muele o se recircula según su condición. La lógica es simple: recuperar la mayor cantidad de cobre posible y reducir las pérdidas del proceso. Y los gases metalúrgicos que van a la planta de ácido. La planta de ácido se tratan, se transforman en ácido sulfúrico, que también es un producto que nosotros vendemos a la minería de la región. Mientras el cobre avanza por el proceso, el azufre toma otro camino. Al oxidarse, forma dióxido de azufre, un gas que debe ser capturado y tratado. En vez de liberarse al ambiente, esos gases metalúrgicos se conducen a la planta de ácido, donde se transforman en ácido sulfúrico, un producto fundamental para la minería. Con respecto a la planta de ácido, nosotros conversábamos que uno de los productos, ¿no es cierto?, de toda esta oxidación que ocurre en el reactor y en los convertidores, es que se genera este dióxido de azufre en forma de gas, ¿no es cierto?, que es lo que terminan ustedes transformando en ácido sulfúrico. Ahora ese gas que es capturado tanto en el reactor como en los convertidores a través de su sistema de campanas primarias que tiene el sistema, no puede ser enviado directamente a la planta de ácido sin antes ser tratado. Ese gas, aparte de gas, trae otras impurezas que vienen concentrados que se volatilizaron como parte del proceso de fusión. Le hace plomo, zinc, arsénico, otros componentes. Viene también algún arrastre de material particulado y nosotros necesitamos primero eliminar todo ese material antes que entre a la planta de ácido. Por esa razón tenemos un sistema que le llamamos manejo de gases. Entonces, una vez que pasamos por esta etapa de lavado, que termina en unos precipitadores electrostáticos húmedos para sacar las últimas partículas o muy finas que quedan de material, viene una etapa que le llamamos secado, porque en este proceso de enfriamiento con estas torres, el gas se saturó en agua. ¿Ya? La ponemos en contacto con la solución ácida que trae agua, y por ese proceso el gas se satura en agua. Y para ser transformado en ácido hay que eliminarle todo el agua. Entonces tenemos una torre de secado donde esa corriente de gas, que ya viene limpia de impureza y de sólido, se pone en contacto con una solución ahora de ácido más concentrado. Entonces este ácido concentrado absorbe el agua, se diluye un poco y permite eliminar la cantidad de agua que trae el gas ahí para que quede un gas seco, que ese gas seco es enviado ahora al catalizador, que es el que hace la magia, porque el CO2 tú lo pones con agua mezclado y no te va a producir ácido sulfúrico. Primero, para poder transformarlo en ácido sulfúrico hay que transformar ese CO2, que es azufre, oxígeno con dos átomos de oxígeno, hay que transformarlo en SO3. Y eso pasa solamente si tenemos ese oxígeno adicional que está en el gas en contacto con un catalizador. El metal blanco que sale del reactor ya tiene una concentración mucho mayor de cobre, pero todavía no es el producto final. La siguiente etapa es la conversión. A través de puentes grúas, el metal blanco es trasladado en enormes ollas hacia los convertidores. Ahí se sigue inyectando oxígeno para eliminar hierro y azufre, hasta obtener cobre blister. Este reactor hace todo lo que es la fusión y además una parte de lo que es la oxidación o la conversión del... Claro, la primera etapa del proceso es la fusión en el reactor, donde, como te digo, un concentrado que tiene 30-32% de cobre se funde, se transforma en un producto que se llama metal blanco, que tiene 70-75% de cobre.
después pasa a la siguiente etapa, que es los convertidores. Entonces, a través de los puentes de grúas que están en la nave, se traslada el metal a los convertidores, se carga con una carga de 7 u 8 ollas de metal blanco, y ese metal blanco es tratado en los convertidores en una etapa que se llama conversión a cobre blister. Entonces, después de prácticamente 5 horas de proceso, se termina el proceso, que es un proceso batch, donde se produce el cobre blister, el cual pasa a la siguiente etapa, que es la horno de refinación. El cobre blister ya supera el 98% de cobre, pero aún tiene impurezas. Por eso pasa a hornos de refino, donde ocurre una etapa muy controlada de oxidación y reducción. Primero se eliminan impurezas remanentes, luego se ajusta el oxígeno del baño metálico para dejar el cobre listo para ser moldeado como ánodo. Ustedes venden el ánodo como producto final, pero la versión más refinada, digamos, del cobre es el cátodo. Que esa última patita del proceso ustedes no la tienen, pero igual sería bueno que se la expliquemos a la gente, ¿no es cierto?, toda la parte de la electrorefinación. El producto final acá tiene entre 99,3 y 99,5% de cobre, y el commodity normal que se vende como cobre y que tiene mayor valor agregado en esa línea es el cátodo de cobre, que ya es sobre 4,9, 99,99%. Y el proceso que se realiza normalmente para ello es la etapa de refinación electrolítica. Nuestros clientes son las refinerías de cobre. Juan, y todo este proceso complejo y sofisticado que hemos conversado de la pirometalurgia es para llegar a esto que vemos acá, ¿no es cierto? Este es el producto final, son nuestros ánodos de cobre que están ya listos, preparados para ser cargados y transportados al puerto para su despacho final. Altonorte produce ánodos, pero el cobre más conocido comercialmente es el cátodo, con una pureza sobre el 99,99%. Esa etapa no ocurre aquí, sino en refinerías. Allí, los ánodos se sumergen en una solución llamada electrolito y, mediante electricidad, el cobre se disuelve y se vuelve a depositar sobre planchas, formando cátodos de alta pureza. Nos encontramos ahora con Víctor Gutiérrez, él es supervisor del área CRM. Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muchas gracias por recibirnos acá. Gracias a ustedes por venir. Primera pregunta, ¿qué es lo que es CRM? CRM es la sigla que representa al área de conversión, refino y moldeo. Ya. Son los 3 procesos que se llevan a cabo en el área en la que estamos. Perfecto. Bueno, aquí de fondo podemos ver el área de moldeo propiamente tal, ¿no es cierto? Correcto. Que es como ya donde se mete el gol de todo este proceso, ¿no es cierto? La última parte. Sí, aquí ya estamos moldeando los ánodos, que son el producto final de la fundición. El cobre corre aproximadamente a 1200 grados de temperatura y bueno, aquí es donde, como te decía, logramos ya los ánodos, el producto final. Por lo tanto, la calidad con la que se tiene que hacer este trabajo es indispensable. Se ve muchas llamas de fuego, ¿no es cierto?, ahí, y eso son básicamente para mantenerlo fluyendo, ¿no? Justamente, hay que considerar que el cobre se endurece o se solidifica a los 1083 grados y ahí ya está a 1140 grados aproximadamente con el apoyo de las llamas. Entonces es fundamental mantener el fuego encendido. Convertidor Noranda, terminamos con esta mata de cobre que tiene del orden del 70%, 72% me mencionaste, y de ahí pasamos a convertidores. Sí. Necesitamos seguir refinando el cobre, y eso significa seguir separando el cobre del remanente de fierro. Yo te había dicho que allá eliminamos el 10% del 90% del fierro, todavía nos queda un 10% que eliminar, y nos queda como un 20% de azufre, ¿ya?
Y para poder hacer eso, el proceso que tiene nuestra operación son los convertidores Pearson-Mead. Y ahí ya estamos en el ANA. Ahí, ya con esos dos procesos terminados, oxidación, reducción, el ánodo, el cobre queda listo para ser moldeado, para cumplir las especificaciones técnicas que nos piden. Entonces termina su ciclo de refinación, que también, como decía, es batch, por lo tanto se carga, se hace el proceso y queda el cobre listo. Y empezamos el proceso de moldeo, para lo cual tenemos unas ruedas especiales con moldes para poder solidificar el material que está en los hornos en ese momento. Nos encontramos en el Instituto de Ingenieros de Chile y vamos a conversar ahora con Jorge Pedrals. Él es ingeniero civil en minas y director del instituto. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Matías. Qué gusto verte. Igualmente, pues. Bueno, te cuento, este capítulo está dedicado a la Fundición Alto Norte, que era algo que nosotros teníamos muchas ganas de mostrar porque en la temporada pasada mostramos todo el proceso minero, desde la extracción, la concentración, pero nos faltó esta pata final, ¿no es cierto?, que es la fundición. Bueno, en Chile tenemos toda la cadena productiva, ¿no es cierto?, desde la extracción, la concentración, y ahí en la parte de la fundición es donde nos quedamos más cortos, ¿no es cierto?, y no tenemos la capacidad de procesamiento que podríamos tener eventualmente, ¿no es cierto? Pero a la gente le cuesta entender que no agreguemos todo el valor posible en esta cadena de producción de cobre. ¿Cómo le explicarías tú a la gente que conviene mandar este concentrado con un 30% de cobre aproximadamente a China en vez de mandar directamente el producto final, que es el cátodo? Súper buena pregunta. Yo creo que tiene varias explicaciones. Una explicación es, como recordando una frase que dice, gobernar es priorizar, ¿no es cierto? Tanto el Estado tiene que hacerlo como las empresas tienen que hacerlo. ¿Tiene sentido agregar valor en un producto cuando vas a perder plata en el proceso de fundición? Porque no vas a ser capaz de competir con las fundiciones en China y vas a dejar millones de dólares en la mesa solo por entregar un producto que está un poco más elaborado. Entonces yo creo que la pregunta quizás es otra. No es cómo le doy mayor valor agregado al cobre específicamente, sino que cómo le doy mayor valor agregado a la minería en Chile. Entonces es una pregunta mucho más amplia. Y al ser una pregunta mucho más amplia, puedes buscar la respuesta en muchos lugares distintos, y ahí a mí me gusta hablar del ecosistema minero en Chile, y lo que nosotros hemos tratado de hacer desde el instituto es vincular la minería a otros segmentos, a la academia, a la bolsa, a los bancos, de tal manera de generar una interacción mucho más rica entre distintos tipos de profesionales que se entreguen información unos a otros. Yo creo que ese camino es un camino mucho más virtuoso que el hecho de decir pongamos 2.000 millones de dólares y construyamos una fundición. Perfecto. Bueno, Jorge, muchas gracias por la conversación. A ti, pues. Después de recorrer el proceso completo, queda claro que una fundición no depende solo de hornos y grandes equipos. Depende de control, seguridad, datos, mantenimiento, coordinación y cultura operacional. En una operación donde todo ocurre a altas temperaturas y con procesos encadenados, la excelencia operacional no es un concepto abstracto, es lo que permite producir de forma segura, confiable y eficiente. Mira, primero me gustaría partir preguntándote por el concepto de excelencia operacional, que lo escuchamos varias veces en Alto Norte, es un concepto del que se habla mucho en minería. Me gustaría que tú le explicaras el concepto de excelencia general a la gente en su casa y que nos cuentes cómo se aplica en la práctica, cómo lo aplica en la práctica Glencore y Alto Norte en particular.
No, perfecto. Y es una buena pregunta porque es uno de los pilares fundamentales para la operación de Glencore en general en cada una de sus operaciones a lo largo del mundo. La excelencia operacional se trata no de un objetivo en sí mismo, sino que más bien es un habilitador para el negocio. Y se traduce básicamente en asegurar que cada uno de los recursos, ya sea minerales que nos da el yacimiento, como aquellos humanos y físicos que pone el operador, estén al máximo nivel de su utilización. Vale decir que, en primer lugar, salvaguarden la vida de las personas y, en segundo lugar, sean lo suficientemente eficientes para que esto sea un beneficio y sea económicamente factible la operación de cada uno de los procesos dentro de una operación que van desde la mina, desde la exploración inicial, la operación de la mina como tal, ¿cierto?, las plantas y finalmente los productos. Ahora, esto tiene distintas ramificaciones y en primer lugar es la seguridad. No es porque sí. Hacerlo excelente implica, en primer lugar, que sea una operación segura. En segundo lugar, significa que cumplen los más altos estándares ambientales para poder operar. Y en tercer lugar, significa que estamos hablando de procesos que están ajustados a un nivel en donde la eficiencia es determinada y discutida día a día. Y no es algo que tú lo ves al final del mes o al final del año. Lo ves día a día, minuto a minuto, y ahí vienen otros elementos adicionales que te ayudan a poder entender de mejor manera cómo operar eficientemente. Y eso es la data, el uso de distintos tipos de herramientas, el involucramiento de la gente. Es un tema bien cultural, no es solamente de numérico ni técnico, sino que también requiere de mucho involucramiento y de cómo la gente resuelve problemas. Fíjate. Yo creo que ahí hay un elemento central que la excelencia operacional promueve a través de la cultura, y es el involucramiento, la toma de decisiones informada y la presencia y visibilidad de la data a todo momento y en cada minuto, a fin de poder asegurar que los procesos están debidamente ajustados a su máximo potencial. Alto Norte no es solo una instalación industrial, es parte de una cadena global del cobre y de una discusión estratégica para Chile. ¿Cuánto valor agregamos dentro del país y cómo se proyecta la fundición hacia el futuro? Nos encontramos en el edificio corporativo de Glencore Chile, en el piso 41, y vamos a conversar ahora con Andrés Super, el gerente general de Glencore Chile. Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a ti por recibirnos acá. Andrés, me gustaría partir pidiéndote que le presentes a la gente qué es lo que es Glencore a nivel mundial. Pero Glencore es efectivamente una de las compañías productoras más grandes del mundo, y yo te diría que la más grande comercializadora del mundo. Nosotros producimos más de 60 productos, estamos en más de 30 países, tenemos presencia en más de 30 países, oficinas comerciales en 55 países del mundo, y Glencore es un híbrido, digamos, una compañía muy particular. Tenemos relaciones nosotros con todos los productores del mundo. Y como te digo, o sea, contamos con más de 150.000 personas entre trabajadores y contratistas también, que eso también es importante recalcar. Como tú mencionas, están en muchos países bastante diversificados en el mundo, pero me gustaría preguntarte cuáles son los activos que tienen en Chile y qué significa Chile dentro del portafolio completo de Glencore. Buena pregunta, y me gusta comentar esto porque la verdad que para nosotros Chile es el eje principal, básicamente de cobre. Chile es el mayor productor del mundo. Glencore ha estado desde siempre, desde los comienzos, digamos, haciendo negocios. Tenemos una mina que se llama Lomas Falla, donde producimos aproximadamente 80.000 toneladas de cátodo. Tenemos una fundición en Chile, ¿cierto?, donde tratamos los ánodos y blister que se producen en este país. Y somos, que diría yo que lo más relevante, por lo que somos más conocidos, tenemos 44% de Collahuasi. La región es sumamente interesante, el país es sumamente interesante, un país donde nosotros vemos que las instituciones funcionan, ¿cierto? Hay el tema político funciona, a diferencia de otros lugares, digamos. Yo creo que eso es súper importante recalcar, y ha sido lo que nosotros siempre hemos apostado, la razón por la que hemos apostado en este país, digamos, y pensamos quedarnos invirtiendo fuertemente si es posible. Bueno, Andrés, te cuento que en Megaproyecto hemos recorrido muchos rajos, minas subterráneas, muchas concentradoras, y justo la última patita del proceso era la que nos faltaba, que es la fundición.
Así que te agradezco mucho que nos hayan abierto las puertas de Alto Norte para poder entender este proceso. Oye, por el contrario, Matías, el agradecimiento es nuestro. La verdad que encantado de que conozcan Alto Norte. Particularmente a mí me interesa mucho que la gente vaya a ver Alto Norte. Alto Norte es de realmente los más altos estándares y eso es importante que lo sepa la gente de la región también. Así que encantado y cuando quieran. Saludos. Muchas gracias. Ese futuro también aparece en el acuerdo para desarrollar una nueva fundición junto a Codelco. Un proyecto pensado para procesar más concentrado en Chile, con estándares ambientales y operacionales de clase mundial. Hoy seguimos el camino del cobre desde el concentrado hasta el ánodo. Vimos cómo una mezcla de minerales, impurezas, humedad y química se transforma a través de temperatura, oxígeno, control y experiencia en un producto clave para la industria mundial. Alto Norte nos muestra que la minería no termina cuando se extrae la roca ni cuando se produce el concentrado. Hay una etapa posterior, compleja y estratégica, donde Chile puede agregar conocimiento, tecnología y valor. Una etapa donde la ingeniería ocurre a más de 1200 grados, pero también en los datos, en la seguridad, en el medio ambiente y en las personas que hacen posible que el cobre siga avanzando desde Chile hacia el mundo.